Vivimos en una época donde todo parece exigirnos respuestas rápidas, gratificación instantánea y comodidad permanente, pero esa comodidad excesiva está haciendo más débiles nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad. Por eso el estoicismo, una filosofía que nació hace más de 2000 años, hoy vuelve con más fuerza que nunca, porque no te ofrece escapismo ni consuelo barato, te ofrece poder real, no el poder de controlar el mundo, sino el de controlar tu mundo interior, y en esta parte vamos a entrar en las primeras 3 claves que, si las integras de verdad, pueden convertirte en una persona más fuerte que la mayoría. Porque no vas a depender de circunstancias externas para mantener tu paz ni tu dirección, vas a depender de vos mismo, de tu claridad y de tu virtud, así que vamos con la primera clave, dominar lo que podés controlar, y soltar lo que no. Porque ahí empieza todo, en distinguir con radical honestidad qué cosas están dentro de tu poder y cuáles no, y esto no es una teoría bonita, es una herramienta para cada decisión, cada conversación, cada reacción diaria, si alguien te insulta. ¿Controlas eso? No. Pero sí controlas si respondes con ira, con indiferencia o con sabiduría. Si un plan fracasa, ¿controlas el resultado? No, pero sí controlas cómo respondes a ese fracaso y qué aprendes de él. Por eso Epicteto decía, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y el error más común que nos debilita es invertir toda nuestra energía en lo que no depende de nosotros, esperando que el mundo cambie, que la gente actúe como queremos, que la suerte esté de nuestro lado. Pero cuando invertís esa misma energía en lo que sí podés controlar, tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, empezás a recuperar poder, y ese poder no es arrogancia, es libertad. Y esa libertad es lo que te vuelve invulnerable frente a tantas cosas que destruyen emocionalmente a los demás. La segunda clave estoica que te va a hacer más fuerte es aprender a gobernar tus emociones, sin reprimirlas. Porque muchos creen que ser estoico es no sentir, pero eso es falso. Los estoicos sentían, y mucho, pero no se dejaban gobernar por esas emociones, sabían que si no sos dueño de tus reacciones, entonces sos esclavo del mundo, Marco Aurelio decía. El alma se convierte en aquello que piensa constantemente, y si todo el tiempo estás reaccionando con enojo, ansiedad o miedo, estás entrenando a tu alma a vivir en caos. Por eso la fortaleza no es frialdad, es templanza. Es saber que una emoción es una señal, no una orden. Si sentís rabia, la observás, la entendés, pero no actúas bajo su control. Si sentís miedo, lo reconoces, pero seguís adelante con coraje, porque el coraje no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo, y eso se entrena, no se nace con eso, se cultiva cada vez que elegís responder con virtud en lugar de impulso, cada vez que elegís el control sobre el desborde, cada vez que elegís no alimentar la queja, la culpa, el resentimiento, y la tercera clave es aceptar el destino, lo que los estoicos llamaban amor fati, que significa amar tu destino, no solo soportarlo, no solo resignarte, sino abrazarlo, incluso si no lo elegiste, incluso si duele. Incluso si parece injusto, porque lo que te toca no siempre depende de vos, pero lo que haces con eso sí, y cuanto más pronto aceptás lo que es, más pronto podés transformarlo en crecimiento, en sabiduría, en poder interior. Porque pelearte con la realidad solo te debilita, resistirte a lo inevitable solo te atrasa, pero cuando lo aceptas como parte de tu camino, incluso lo más difícil se convierte en parte de tu entrenamiento, en parte de tu historia. Y ahí es donde realmente te haces fuerte, no porque no te pase nada, sino porque nada te quiebra, porque todo te forma. Así que en esta primera parte ya tenés 3 claves: enfocar tu energía solo en lo que controlas, gobernar tus emociones con templanza, y aceptar lo que no podés cambiar con dignidad y hasta con gratitud. Y si esas 3 actitudes las practicas todos los días, ya estás mucho más fuerte que la mayoría, porque mientras otros viven reaccionando, vos estás eligiendo cómo vivir. La verdadera fortaleza no nace en los momentos fáciles, se forja en medio del fuego, en los días oscuros, en las caídas que duelen, y esa es la base de esta segunda parte. Porque acá vamos a hablar de cómo el estoico transforma el sufrimiento en poder, no escapando de la dificultad, sino usándola, y para eso entra la cuarta clave: practicar la adversidad voluntaria. ¿Qué significa exponerte de forma intencional a pequeñas incomodidades para entrenar el carácter? Séneca decía: acostúmbrate a la pobreza, al frío, a la escasez, para que cuando lleguen, no te dominen, y eso no es masoquismo, es estrategia. Es decirle a tu mente: no necesito comodidad para estar fuerte, necesito disciplina. ¿Cómo lo aplicas? Dejando el celular lejos por 1 hora aunque te incomode, tomando una ducha fría para endurecer el cuerpo, comiendo de forma sencilla sin quejarte, caminando en silencio sin distracción. Todo eso entrena tu tolerancia a la frustración.
tu claridad frente al ruido, y eso te vuelve más resistente que los que solo viven buscando placer y evitando dolor, porque el que nunca se entrena en la dificultad se quiebra en la crisis. Y el que practica el sacrificio voluntario se vuelve inquebrantable. La quinta clave es usar la herramienta estoica llamada Praemeditatio Malorum, que significa premeditación de los males, y es algo que hoy parece contrario a todo lo que nos enseñan. Porque se nos dice, pensá en positivo, no atraigas lo malo, pero el estoico hace lo contrario, imagina con realismo lo que podría salir mal, no para vivir con miedo, sino para estar preparado, visualiza que ese proyecto fracase. Que esa persona lo decepcione, que su cuerpo se enferme, y al hacerlo se libera, porque ya no se aferra al resultado, ya no se ilusiona ciegamente, ya no se paraliza cuando lo inevitable ocurre, al contrario, se vuelve más sabio, más estratégico. Más agradecido con lo que tiene, como lo aplicás, antes de una reunión importante, pensá, y si no sale, antes de un viaje, pensá, y si se retrasa, antes de confiar en alguien, pensá, ¿y si me falla? No es vivir en paranoia, es vivir con previsión, es no ser ingenuo, y esa previsión te da fuerza, porque cuando algo te sale mal, ya lo habías ensayado mentalmente, y ya sabes cómo vas a responder, no desde el drama, sino desde la virtud. Y la sexta clave estoica es entender que cada obstáculo es una oportunidad de entrenamiento, lo dijo Marco Aurelio con claridad, el impedimento para la acción promueve la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y eso cambia todo, porque ya no esperas que las cosas sean fáciles, esperas que sean desafiantes y te preparas para sacar fuerza de ahí. Si alguien te provoca, úsalo para practicar la paciencia, si perdés un trabajo, úsalo para fortalecer tu capacidad de adaptarte, si te enfermas, úsalo para desarrollar gratitud por lo que sí funciona, todo puede ser usado, todo puede ser parte del entrenamiento, y eso es lo que te hace invencible, no porque no te duela, sino porque cada golpe te forma, cada caída te afila, cada pérdida te enseña, y en este punto entendés algo que la mayoría ignora, no hay fortaleza sin sufrimiento, no hay sabiduría sin error, no hay libertad sin disciplina. El estoico no pide una vida más fácil, se vuelve más fuerte, y por eso destaca, por eso se convierte en un ejemplo, no porque hable bonito, sino porque actúa con entereza cuando los demás se derrumban. Y si aplicas estas tres claves, la adversidad voluntaria, la premeditación de los males, y el uso consciente de cada obstáculo como entrenamiento, vas a empezar a sentir un tipo de poder que no depende de nada externo, un tipo de fuerza que no grita. Pero se nota en tu presencia, en tu mirada, en tu respuesta, porque la verdadera autoridad es la del que se domina a sí mismo, y ese es el camino que estás construyendo. Llegados a este punto ya entendiste que la verdadera fuerza no se construye con palabras, sino con práctica constante, con decisiones silenciosas, con una filosofía vivida en la acción y no solo admirada en la teoría. Y por eso esta tercera parte va a girar alrededor de tres claves más, que son el núcleo de la fortaleza emocional, mental y espiritual del estoico, empezando por la séptima clave, vivir con intención. Porque el mayor enemigo de tu poder interior es la dispersión, es vivir como un autómata que repite rutinas sin conciencia, que reacciona a todo sin filtro, que se deja llevar por la corriente de lo que hacen los demás. Pero un estoico no vive por inercia, vive con propósito. Marco Aurelio se preguntaba todas las mañanas, ¿qué exige hoy la naturaleza de mí? Y eso le daba dirección, sentido y foco. ¿Lo pensaste vos hoy? ¿Sabes por qué haces lo que haces? ¿Sabes para qué te levantas? Si no lo sabes, estás perdiendo energía todos los días, estás dejando que otros decidan por vos, que la tecnología te consuma, que los hábitos ajenos se vuelvan tuyos sin que lo notes. Por eso la fortaleza empieza por hacerte esa pregunta. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y si no hay una respuesta que te acerque a tu ideal de vida, entonces te estás alejando de vos mismo. La octava clave es cultivar la virtud más olvidada en este siglo, la autodisciplina, y esta palabra puede sonar rígida, aburrida o difícil. Pero es la única que te separa de una vida sin rumbo, sin resultados, sin orgullo, porque todo lo valioso que querés lograr, sea físico, mental o emocional, requiere sacrificio, constancia, repetición y fuerza de voluntad. El estoico entendía que no hay libertad sin autodominio, y no hay autodominio sin hábitos fuertes, por eso Epicteto decía, no busques que las cosas pasen como querés, sino queré las cosas como pasan y serás feliz. Eso incluye asumir que no todos los días vas a tener ganas, que va a haber pereza, tentaciones, caos, pero ahí es donde se separan los fuertes de los débiles, los que actúan aunque no tengan motivación, porque tienen carácter.
Y ese carácter se construye en lo pequeño: levantarte cuando dijiste que lo harías, apagar lo que te distrae, terminar lo que empezaste, no caer en excusas, porque si te dominan las excusas, no te dominas a vos. Y la novena clave estoica, quizá la más poderosa y difícil de todas, es recordar que vas a morir, memento mori, no como una idea macabra, sino como una fuente infinita de poder, porque cuando tenés presente que cada día puede ser el último, no perdés tiempo en discusiones inútiles, en dramas innecesarios, en preocupaciones que no valen la pena, te enfocás en lo esencial, valorás más cada gesto, perdonás más rápido, te expresás con verdad, te animás a actuar, porque entendés que el tiempo es tu recurso más valioso, y cuando lo honras, tu vida se vuelve más auténtica, más urgente, más real. Los estoicos no temían a la muerte, temían desperdiciar la vida, y esa conciencia les daba una presencia única. Una intensidad serena, una claridad para decidir que muy pocos tienen hoy, porque todos vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, postergando lo importante, creyendo que siempre habrá otra oportunidad, pero cuando recordás que puede no haberla, todo cambia. Tomás decisiones más valientes, dejas de buscar aprobación, priorizás lo que nutre, lo que edifica, lo que deja huella, y en ese estado ya no sos manipulable, ya no te paraliza el miedo, porque sabes que lo único inevitable es la muerte. Y lo único que depende de vos es cómo vivís mientras tanto, así que en esta parte ya tenés 3 claves más que te separan del promedio: vivir con intención cada día, fortalecer tu autodisciplina como un músculo sagrado, y recordar a cada instante que tu tiempo es limitado, que vas a morir, y que por eso mismo tu vida merece ser vivida con profundidad, coraje y verdad. Llegamos a la última parte de este camino, y lo que importa ahora no es solo lo que aprendiste, sino lo que vas a hacer con eso, porque el conocimiento sin acción es peso muerto, es ilusión de progreso. Y el estoicismo nunca fue una filosofía para acumular ideas, sino para transformar la vida, para forjar una mente imbatible, un carácter sólido, una voluntad que no se dobla. Y si llegaste hasta acá, mereces escuchar lo más importante. Ser estoico no es un título, no es una pose, no es hablar en frases sabias ni tatuarte palabras en latín. Ser estoico es una forma de estar en el mundo, y eso se demuestra en los momentos donde nadie te aplaude, donde nadie te ve, donde podrías caer en lo fácil y aún así elegís lo correcto, elegís lo que fortalece, elegís lo que te honra, porque ya no estás buscando aprobación, estás buscando excelencia, y si aplicaste las claves anteriores, el dominio sobre lo que controlas, el gobierno de tus emociones, la aceptación del destino, la adversidad voluntaria, la premeditación de los males, el uso del obstáculo como entrenamiento, la vida con intención, la autodisciplina diaria y el recuerdo constante de la muerte, entonces ya estás en otro nivel, ya estás caminando distinto, pensando distinto, sintiendo distinto, pero todavía falta una cosa: integrarlo todo en una práctica diaria, constante, silenciosa, y para eso hay un principio que no es una clave más, sino el núcleo que une a todas, y es este: vivir como si ya fueras la persona que admiras, no como un ideal lejano, sino como una identidad que se construye con cada pequeña acción. Porque el estoicismo no es solo para cuando las cosas van mal, es una forma de vivir cada día, de caminar con dignidad, de hablar con claridad, de actuar con propósito, de no venderte por comodidad, de no perderte en distracciones, de no entregarte al caos, y sobre todo, de convertirte en una persona confiable, fuerte, noble y firme, no para demostrarle nada a nadie, sino porque entendiste que la mayor victoria es sobre vos mismo. Que la verdadera libertad es vivir de acuerdo a tus valores, sin traicionarte, sin depender de lo externo, sin buscar que la vida sea fácil, sino que sea significativa, y esa vida se construye cuando dejas de reaccionar como todos. Cuando usas el dolor como lección, cuando te volvés capaz de soportar lo que otros no soportan, y de mantener la calma en medio del ruido, y si haces eso, vas a ser más fuerte que todos los que dependen de la suerte, del elogio, del placer o de la validación. Porque vos vas a depender de vos, de tu virtud, de tu criterio, de tu temple, y eso es lo que más necesita este mundo: personas que sean rocas en medio del caos, faros en la tormenta. Ejemplos vivos de que se puede vivir con carácter, y si llegaste hasta acá, no te lo olvides nunca: no se trata de parecer fuerte, se trata de serlo, no se trata de hablar como sabio, se trata de vivir con sabiduría, no se trata de resistir todo, sino de usar todo para crecer, y si lo haces, entonces sí, vas a ser más fuerte que todos, pero no porque lo digas, sino porque no lo necesitas decir.